¡Sabático! Sean bienvenidos a una nueva escuela sabática para jóvenes. ¿Cómo estás, Eile? Bien, me encuentro feliz de estar una vez más acá compartiendo este momento tan especial con ustedes y con nuestros televidentes también, obviamente. Tus televidentes. ¿Qué tal tú, Jonathan? Bien, todo bien, ya sabes, siempre con buena actitud toda la semana y contento de verlas una vez más a Eileen y a Bianca. Sería chévere que... ¡Un abrazo! Un abrazo ahí, que vamos a hacer un... Sí, se la Hasta extraña. que dijo televisión, sería chido estar en la televisión algún día. Se vale soñar. Es que uno nunca sabe. Bueno, tenemos una nueva elección que está bastante interesante. Se puede decir que esta elección me tocó mucho, en un tema muy personal. Así es. La verdad que Toca temas muy importantes, creo. Algo como que un spoiler, algo de la vida cotidiana, se podría decir, ¿no? Así es. Algo Sí. que nos encanta hacer a todo el mundo. sí. Ok. El título es La experiencia de Jesús ante el altar. Primera parte. La siguiente parte la próxima semana. Empezamos con una oración. Claro. Así es. ¿La hago yo? ¿Quieren que la haga yo? Bueno, Ahí está está. bien. Queremos el rostro, querido Dios, te agradecemos por este día que nos das, esta oportunidad, Señor, de poder llevar este mensaje a un montón de personas que lo necesitan. Te agradecemos por esta oportunidad tan grande que nos das, porque cada vez podemos venir acá, Señor, a compartir una parte de lo que tú nos dejaste, Señor, cuando estuviste acá en la tierra. Te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Trasnochador o madrugador? ¿Ustedes qué serían? Yo soy... Bueno, últimamente me he vuelto más de madrugada. De así de... Ya saben, cosas de adulto. Cosas de adulto chiquito, porque eso es lo que eres. Tú ahí. No Chale, sé, yo no creo me que digas. a veces madrugador y a veces trasnochador. Pero más madrugador que trasnochador. Yo sé más con la primera. Bueno, vamos a tener un... ¿Trasnochador? Sí. Uy, no. Esperan a que les toque la vida de adulto. Ya ni siquiera quieren salir Yo de tengo noche. 17, todavía tengo un pretexto. Bueno, vamos a empezar con una pequeña belleza. historia con respecto a un chico que dice que en su segundo año de universidad esperaba con ansias la siguiente temporada de baloncesto, cuando se elegían equipos entre los muchachos del campus y jugaban en un torneo muy divertido. Este chico había perfeccionado sus habilidades como jugador de básquet, porque resulta que se venían cosas grandes en la universidad. Era un nivel diferente, jugadores de todo el país, y él estaba decidido a competir en esa cancha muy bien ese año. O sea, iba a dejar en bien el nombre de su universidad. Con su amigo Dee decidieron practicar juntos, solo que había un detalle. La cancha de su, ¿cómo decirlo? De su, ¿cómo era que se llama? Campus. No es campus. ¿Es universidad? No, no es en la universidad. No me acuerdo el nombre de ese sitio de condominio. ¿Era condominio? Creo que era condominio. Bueno, la cancha de su condominio, perdón, se abría a las 5 de la mañana. O sea, ahí estaba libre, todito, porque ya el resto del día a lo mejor estaba ocupada y todo. Bastante temprano. Sí, así que ellos pusieron la alarma y empezaron a practicar. Los primeros meses se supone que estaba todo bien. La alarma a las 5, se levantaban, practicaban sus dribladas, todo, lanzar y demás. Hasta que un día descubrió un botón. ¿Cuál creen que era ese botón? Cuéntanos. ¿Cuál era ese botón? El botón de la alarma. Posponer la alarma. El botón mágico. Ese es el que yo siempre toco para que no me despierte. A mí no me gusta ese botón. No me gusta ese botón porque yo vivo con el ansia de que va a volver a sonar y no me puedo dormir. De verdad, sí, Es vuelve a verdad, sonar. es verdad. Bueno, aunque yo, si tuviera 2 alarmas, a lo mejor le sonaba, pero no, solo tenía una alarma. Pospuso y él dijo, bueno, ¿qué hará de malo que falte solo un día? Y ahí presionó ese botón y se quedó dormido. Después su amigo lo llamó y dijo, oye, ¿dónde estás en la práctica? Y dijo, lo siento, no voy a poder ir. Ya después de un par de días, su amigo Dee también lo descubrió. Y todos sus sueños por mejorar en el básquet se murieron en el altar de la almohada. Pocas palabras, no va a ir bien en ese juego de baloncesto. Les cuento que después de leer esta parte,
yo tengo como 3 alarmas en mi teléfono, porque sé que los voy a posponer todas. Al menos ya veo que la tercera alarma suena, es la que tengo que levantar. Levántate Porque sí o sí. hasta la Alexa la tengo con alarma también. Sí. No, eso lo sabía. Alexa, ¿te tienes con alarma para tomar agua también? Ay. Exacto, todo tiene alarma, no quiero olvidarme de nada. Es una Alexa, entonces. Yo no tengo plata para la Alexa, ahí está mi mamá que me levanta. Qué suerte. Bueno. La mamá es Alexa. Literal. Bueno, las investigaciones han revelado razones convincentes para levantarse temprano por la mañana. Porque cada vez que dormimos lo suficiente, nos ayuda a levantarnos más temprano, nos concentramos mejor y nos permite planificar mejor nuestro día. Porque cuando uno se levanta tarde, como que pierde la noción del tiempo. Sí. Tú sientes como que, ay, ¿qué hago? ¿Qué hora es? ¿Qué desayuno? Y esos 5 minutitos más para dormir, esos son los que más te hacen perder el tiempo. Yo no sé, alguien que tenga alguna noción científica, ¿por qué nosotros decimos 5 minutos más y que nos parecen tan cortitos, pero pasaron como 1 hora? Sí. Yo no sé. ¿Verdad? ¿Saben que hay como que... Bueno, es como que un dato. Hay como que... Dato de color. Ajá, como dices ahí. Nuestro amigo Ulises, un dato de color. No me acuerdo quién había dicho, pero decían que cuando ponías 3 horas, era algo así, que cuando ponías 3 horas y media y te levantabas a las 3 horas, es como un método para estudiar. Te levantabas a las 3 horas y media, no te daba sueño, pero si te pasabas de las 3 horas y media, el resto del día te iba a dar sueño. Ajá. No importa que durmieras 3 horas y media, si te levantabas a las 3 horas y media justamente, no te iba a dar sueño el resto del día. ¿Y si 3:31? No, No. tenía que ser 3:30. Bueno, de verdad yo quisiera saber cómo levantarme temprano porque luego me va a costar a mí. Pero la Biblia nos dice que Jesús se levantaba temprano de la mañana para encontrarse con su Padre. Y bueno, esta semana vamos a aprender con respecto a su ejemplo. Y así nos vamos a demostrar con respecto a una vida de su ministerio. Un pequeño fragmento de cómo fue esto. ¿Ya? Algo interesante, si tuviera que limitar un solo capítulo para describir quién es Jesús, evidentemente sería Marcos 1. Este capítulo Claro. describe perfectamente cómo es, a lo mejor, no su rutina. Me parece muy interesante cómo los apóstoles de Jesús que tienen sus libros acá en la Biblia, como que narran el libro como que con su perspectiva, con Claro. cómo ellos lo vivieron, cómo ellos vivieron esa cercanía con Jesús. Eso me parece algo muy interesante. Sí. Pero mi favorito es el de Mateo. Claro. Ujú. Bueno. Es O el de Juan- Juan. El de Juan bueno. era como, bueno, chévere. Juan era el discípulo El amado. favorito. Sí. Y Pedro y Juan corrieron hacia la tumba de Jesús, pero Juan era el más rápido. O sea, bueno, ahí Juan vemos Ay, que tenía su cosita y ego, todo. ¿no? Ahí tenía sus privilegios. Bueno, el Evangelio de Marcos es un libro escrito que resalta el poder de Jesús sobre el pecado y la degradación humana. Y el capítulo 1 muestra 4 preciosas verdades sobre Cristo. E iremos con la primera, y es que en un momento Juan el Bautista presentó a Jesús como el Mesías largamente esperado. El libro comienza con la cita de Isaías 43, en la que presenta al precursor que prepararía el camino para Cristo. Y los versículos 4 y 8 nos dicen, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón. Acudía a toda la provincia de Judea y eran bautizados por él en el río Jordán, confesándose todos sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinturón de cuero y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, agachado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Es interesante este versículo. Me hubiera encantado que la Biblia como que narrara más cosas sobre Juan el Bautista. Claro. Siento porque- que era un personaje de la Biblia muy interesante. Y tiene muchas cosas que deja en secreto también, ¿no? Ajá. Pero Isaías, y aparte de que Juan el Bautista ya también estaba tomado en cuenta en las profecías de Isaías, no solamente Isaías hablaba de Jesús, del Mesías, ¿no? Como el Mesías, sino también habló de Juan el Bautista, como mencionaba Bianca en que Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Como dijo Eileen, Juan el Bautista
ya tenía como que escrito lo que tenía que hacer. Ahí Ya tenía literalmente observa su destino. Ahí. Ya tenía un destino escrito. Claro. Y es chévere ver cómo esta parte que me llamó la atención, dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí ya vemos que Juan tuvo una vida de soledad, ¿no? Él iba por el desierto, cómo se vestía, ¿no? Claro. Por sola de piel, de camello, comía langosta, miel silvestre. Se puede decir que no era el más llamativo físicamente, no era como alguien poderoso, alguien con dinero, no. Era alguien humilde. Pero él influyó a muchas personas. Exacto. Él fue el que preparó Juan a el las Bautista personas. tenía sus discípulos también. Y él era duro. Él, bueno, Era lo mejor saliendo un poquito del tema, pero así no, él era duro con las autoridades. Iba Él de decía las frente. cosas. Él les decía las cosas de sí. enfrente. De encarador, Juan el Bautista. Claro, Pero bueno, sigamos. Siguiente pequeño. Sigamos con este. El segundo punto, aparte de eso, sobre Marcos 1, es que Jesús tiene poder sobre Satanás y todo lo que daña a los seres humanos. Recordemos cuando Jesús estuvo 40 días ahí, Satanás lo tentó y le dijo, un escrito está, y después le dijo, aléjate, Satanás, porque solamente al Señor tu Dios vas a adorar y a Él servirás. Eso fue como un golpe definitivo para Satanás, porque él sabía que él era humano y sabía dónde atacar. Y aparte que como estaba mucho tiempo en el desierto, entonces llegó a pensar, claro, él debe tener hambre, su cuerpo humano debe tener hambre. Así que comenzó a tentarlo con simples pequeñeces. Después le dijo, te voy a ofrecer todo el mundo si ante mí te postras. ¿Cómo le va a ofrecer algo a Dios que es suyo? Porque claramente el mundo es de Dios. ¿Cómo Satanás le iba a ofrecer el mundo? Él mismo lo creó. Dios creó el mundo. ¿Para qué le estaba ofreciendo eso? Ahí había trampa. Era como una pregunta trampa en ese momento. Para hacerlo caer. Y también yo creo que cuando dicen al folleto que Dios tenía, que Jesús tenía el poder sobre Satanás y sobre todas las cosas, creo que también se refiere cuando Jesús hacía los milagros, cuando sacaba fuera a los demonios y todo eso. Claro. Yo creo que también como que tiene que ver. Aquí ya nos enseña algo importante que dijo Bianca. Es Jesús, ¿cómo vencía a Satanás? ¿Lo hacía por sí mismo? ¿No? No, ¿verdad? Él lo hacía porque él tenía ya una comunión con Dios. Claro. Y algo importante es cuando Jesús le decía a Satanás, escrito está. Ahí viene Eso el que poder. tú dices de la comunión con Dios es muy importante porque es lo mismo que tenemos que aplicar nosotros para poder vencer las tentaciones, tener una buena comunión con Dios. ¿Sabes? Aquí Dios nos muestra el ejemplo de que a pesar de que él es hijo de Dios, él jamás perdió la comunión con Dios aquí en el mundo. Su mamá le contaba las historias, su papá le leía la matutina, a lo mejor cuando trabajaba le enseñaba, le decía, Dios creó tales cosas y todo, y tenemos que devolverle. A lo mejor sus padres fueron la clave de que él no se dio. O sea, ya estaba escrito de que Jesús iba a vencer a Satanás en algún momento, pero igual él seguía demostrándonos a través de la Biblia que lo mejor es la comunión con Dios. Y él mismo lo demostró, que con la comunión con Dios nada es imposible para nosotros. Y ya veremos más adelante un tipo de comunión con Dios que yo creo que es como que uno de los tipos de comunión con Dios más importante. Exacto. Es importante. Bueno, el tercer aspecto que vamos a ver es el ministerio de enseñanza y predicación de Jesús y su deseo de compartir este ministerio con otros. Claro. Jesús, me parece algo muy impresionante, como literalmente Jesús era como que una celebridad, ¿no? Creo que ya lo hemos dicho en capítulos anteriores. Claro. Era como una celebridad, la gente lo veía y quería tocarlo y se aglomeraban y querían verlo, querían escucharlo, y yo creo que es algo que pasa también con las celebridades hoy en día, ¿no? Uno se le acerca, se quiere tomar una foto, lo quiere abrazar, y claro, yo creo que era también como que algo parecido, ¿no? Sí, aquí era un tipo de celebridad. Y eso es algo increíble porque por ese medio Dios podía llegar a más personas. Y algo que no lo había tomado en cuenta hasta que lo dijiste, Jesús prácticamente era una celebridad, pero él tenía su naturaleza humana, Claro. que lo hacía sentir abrumado. Entonces él necesitaba alejarse, tener su tiempo a solas con Dios. O sea, imagínate. Él decía una que celebridad siempre tiene su momento total. Y es algo que, por ejemplo, obviamente cansa todo eso. Y uno diría que Jesús no fue ejemplo para todos, ¿no? Solamente para las personas humildes, así. Pero no.
Jesús fue un ejemplo también para las celebridades de ahora. ¿Cuál es el secreto para una celebridad para poder tener una vida en paz? Apartarse, tener una comunión con Dios. Jesús pasó lo mismo que está pasando, por ejemplo, yo qué sé, una celebridad de Hollywood, Justin Bieber, o X cantante, ¿no? Que lo persiguen los paparazzi, la gente a cada rato, están abrumados. Últimamente salió un video, me salió en Instagram, de Ben Affleck, ¿ya? Y la esposa J-Lo, y sale como Ben Affleck está abrumado, está cansado de los paparazzi, ¿ya? Y se le nota en el semblante cómo está su salud, así como que tirar esa cámara. La verdad entonces, es que yo no ahí sabía podemos eso. ver que nosotros hasta los más famosos necesitan a Dios, necesitan a Necesitan Jesús un tiempo fuera, digamos. fuera para descansar, pero es mucho mejor si estamos en comunión con Dios. Si descansamos en Dios. Exacto. Claro, es interesante esto. Ujú. Incluso la siguiente lección que tenía una fuente secreta de poder, de aquí vamos a saber sus secretos. ¿Cómo es que Jesús tenía un gran ministerio, un montón de discípulos y un montón de gente que lo quería conocer y seguir? Aquí está su secreto. Aquí dice, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. En medio de una vida de ministerio tan ocupada, con gente que quería que lo sanara, que le predicara, que le sermoneara, le dijera acerca del reino de Dios, entre tantas cosas, entre su agenda ocupada, sí, eso claramente como una celebridad lo agotaba como cualquier otra persona. Exacto. Jesús se levantaba temprano en la mañana para hablar con su Padre, nutrirse espiritualmente y recibir dirección. Porque dedicarle tiempo a la comunión con nuestro Padre es el secreto de Jesús. Y esto fue lo que le llevó a que su ministerio fluyera tal cual, porque él escuchaba la voz de Dios. Claro, yo creo que también cuando dice dirección, recibir como que su dirección, yo creo que también hace referencia a que él hablaba con su padre y como que su padre le respondía y le decía como que mira, hoy estaría bueno que hagas esto, que vayas a este pueblo, que prediques acá. Y eso me parece algo genial, me parece algo fantástico, porque tal vez los planes cambiaban, ¿no? O tal vez si él no buscaba a Dios en la primera hora de la mañana, no iba a saber qué hacer en el resto del día, ¿no? Claro. Y aquí mismo menciona que Jesús y los discípulos tenían planificado ir a un lugar en donde iba a haber mucha gente también. Y la escuela sabática nos hace una pregunta de por qué, si estas personas también tenían necesidades, Dios permitió cambiar el plan, pues, ¿no? Y aquí podemos ver que hay veces en el que Dios nos cambia los planes para los lugares en donde realmente nos necesita. Tal vez nosotros ni siquiera entendamos por qué suceden las cosas. Por ejemplo, en mi caso, siempre, podemos decir, mi familia ha sido una familia nómada, porque siempre nos cambiábamos de ciudad, de aquí, allá, y llegaba un punto en donde yo no entendía por qué siempre teníamos que cambiarnos, siempre teníamos que movernos. Nunca tuve como amistades muy sólidas en un lugar porque nunca me quedaba mucho tiempo. Entonces... Ay, ¿qué pasó? Lo mismo. Él me entiende. Hasta me frustraba porque yo llegaba a un lugar donde me decían, ¿para qué voy a ser amigos? Y me voy a terminar yendo. Exacto. Ay. Entonces, pero ahí cuando tú te das cuenta que Dios permite estas cosas porque te quiere llevar a un lugar más importante donde tú puedes alcanzar a más personas. En mi caso, por ejemplo, redención. Si yo me hubiera quedado en Quito, imagínate, ni siquiera hubiera estado aquí. Tal vez hubiera hecho otras cosas, quién sabe, otro ministerio, pero Dios me puso aquí, en este momento, para llegar a las cientos de personas que nos miran. Es como esa frase que Cada dicen, semana. por algo Dios hace las cosas. Claro. Porque a veces no entendemos por qué lo hace, pero por algo las hace. Tiene un motivo detrás de eso. La cosa es escuchar su voz y saber por qué las hace. Porque Claro. aquí algo interesante, incluso con lo que recalcando eso, tenía una multitud en un pueblo a la que le iba a predicar, pero de repente él se negó y se fue a otro lado. ¿Por qué será? Porque el padre le dijo que habría otro lugar en el que tenía que predicar. Sí, en este pueblo había un montón de gente a la que le pudo haber predicado y le pudo haber contado de su padre, pero no. Dios les dijo, no te vayas a quedar aquí, ándate a otro para predicar donde te necesitan. Él igual, Dios tarde o temprano les iba a mandar la palabra, a lo mejor con los discípulos o con alguien más.
Pero los planes de Dios son por algo, porque por eso dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Exacto. Está trabando la lengua. Pero esto es algo interesante, o sea, a veces no podemos entender por qué Dios hace las cosas, pero por algo las hace. Incluso si queremos entender eso, tenemos que escuchar su voz, que es en las primeras horas de la mañana, así como Jesús lo hacía. Él buscaba un lugar, conversaba con su padre, le contaba todo cuáles eran sus angustias, que le preguntaba qué hay que hacer, cuál es tu voluntad. Él se las decía y él las cumplía. A veces cuando Dios nos da hoy en día indirectas de lo que queremos que hagamos, a veces no nos gusta y decimos, ¿seguro, Señor? Es como esos videos que dicen, Señor, si no es para mí, dame una señal. Te mando una señal. ¿Seguro, Señor? Te mando un rayo. Literal, así es. A veces no escuchamos las señales porque estamos de oídos sordos, o a veces decimos, no, creo que no, esto no es para mí. Pero eso es que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y hay un versículo interesante que se encuentra en Mateo 14, los versículos 13 y 23, que dice lo siguiente con respecto a su costumbre. Y esto es lo que menciona. Al oírlo, Jesús se apartó de allí, él solo, en una barca a un lugar desierto, y cuando la gente lo supo, lo siguió a pie de las ciudades. Y en el 23, después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Él siempre tenía la costumbre, al levantarse, preguntarle a Dios y agradecerle por el día que le estaba dando, y al finalizar sus actividades, agradecerle a Dios por ese día tan bendecido que le dio. Él tenía su costumbre, era hablar al Padre todos los días y en cualquier momento. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué no podemos decirle, Señor, muchas gracias por este bonito día que tú nos das, gracias por todo lo que me ofreces, gracias por estos estudios, por mi familia, por mi mamá, por la comida que tú me brindas? Y a veces preferimos quejarnos diciendo, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿O por qué me diste esto? No es lo que te pedí. Y a veces nos terminamos quejando de Dios y al final sentimos como que el día acabó pésimo. Sí. También yo me quería centrar en algo, muy aparte de que la vida entera de Jesús es un gran ejemplo que nosotros debemos de tomar en nuestro día a día, este ejemplo de agradecerle a Jesús y no solamente pedirle, es algo que me encanta, ¿no? Los seres humanos muchas veces solamente pedimos y nunca nos concentramos también en agradecer. Claro, pedimos incluso, y cuando no es lo que pedimos nos quejamos. Incluso en las partes de la iglesia, a veces cuando vamos a la iglesia decimos, bueno, muy bien, ahora vamos a hacer pedidos. A veces no dicen, bueno, vamos a hacer pedidos y agradecimientos, solamente dicen pedidos. Y siento que también es importante, ¿no? Esa parte. Cuando dicen, ¿tienen algún agradecimiento? Nadie tiene agradecimiento. Nadie agradece. Nadie o cuando dicen, en la iglesia dice, ¿tienen algún testimonio? A veces como que no les ha pasado nada interesante que agradecerle. Ya estar con vida en Ecuador es un testimonio. Bueno, sí, verdad. Y antes de pasar al siguiente, también como para completar el triángulo perfecto para una oración, pues, ¿no? Tú mencionabas el agradecimiento, también los pedidos, y quería leer Job 1:5. Bueno, hacer un resumen rapidito. Job, él se levantaba muy temprano y hacía el sacrificio por sus hijos, por cada uno de ellos. Y me llama la atención porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero más que todo sus abuelitas, más que todas las abuelitas, sí, ellas oran mucho por sus hijos y por sus nietos. Y súper largo. Se levantan súper temprano y están orando por cada uno de ellos. Y me acuerdo de Job, incluso que hace el sacrificio en el altar por cada uno de sus hijos. Y es eso, nosotros, por ejemplo, tenemos que también, aparte de pedir, Señor, ayúdame al trabajo, ayúdame a tener dinero, ayúdame a soportar a mi jefe, ayúdame en esto, en lo otro, o agradecer, que también está bien, gracias Señor por los alimentos, ¿no? Claro. Pedir también por nuestra familia, por nuestros amigos, Señor,
cuida a Eileen, cuida a Bianca, cuida a fulano. Y puedo cuida... confirmarte eso Entonces, de los abuelitos, porque a veces yo me llego a despertar porque escucho como un llanto, y cuando escucho es mi abuela que está orando por toda mi familia, la escucho y cuando clamando en silencio, Sí, o sea, sí, sí la puedo escuchar llorar, y yo digo, wow, o sea. Y cuando era más pequeño sí me ha tocado levantarme a esas horas así temprano y escuchar Pero a es mi abuela interesante, en o sea, esas no oraciones solamente pides, intensas. Es como esas luchas espirituales que tienen. que ahí las tienes abuelitas. como que, ay, ya. Pero esto de aquí me encanta porque demuestra que no solamente la comunión con Dios son cosas materiales o cosas del día a día, sino que es una comunión también con toda tu familia. Exacto. Tania, ¿Qué? me estaba riendo porque me acordé que mi abuela tiene como ya 83 años más o menos. Y ella cuando estamos haciendo los grupos pequeños y a alguien le toca hablar, mi familia no quiere que hable ella porque ella se expande mucho y era re largo. Y a mí es algo que me da risa porque realmente eso es lo ideal, orar con Dios y contarle todo, ¿no? Entonces, Porque la oración prácticamente es como conversar con Dios. claro. Tú le conversas todo, incluso le conversas de tus cosas que has fallado, la vergüenza que has pasado, o decir, Señor, hice esto, estuvo mal, pero igual siento que fue lo correcto. Y a veces como que tú reflexionas contigo mismo. Claro. Una parte cuando tú dices las cosas que hiciste mal, tú dices, Señor, es que me dieron ganas de hacerlo y ya, no tenía más remedio. Pero después dices, sí, ya sé que estuvo mal. O sea, como que tú mismo te autorregañas y de paso Dios ve como ya estás entendiendo, ¿no? O sea, porque a veces el silencio de Dios es lo mejor que te puede pasar. Es como que Dios te mira, te ve, pero no es como, no sientes que te juzga directamente. Entonces, o sea, tú sabes que te está viendo diciendo, ya sé lo que hiciste. Pero igual cuando tú le conversas, dice, ya entendiste, ya sabes que hiciste mal. Ya. Es como Sí, un momento como cuando los padres te dicen, reflexiona en lo que hiciste. Así se siente una oración. Te das cuenta de lo que hiciste mal, al rato te cae el peso de cargo de conciencia y al rato dices, sí, ya no volveré a hacer esto y no volverá a pasar. Se siente. Se emociona. No, es que sí lo sentí. No voy a llorar. No, llorar no digo que lo sentí de que me identifico. Está bien. Igual es algo bueno. No, pero sí es verdad lo que dice. Ajá. Entonces, pues, podemos ver también que todas estas lecciones lo podemos aplicar como si Cristo nos estuviera, nosotros estuviéramos en una escuela, ¿no? Que Él fuera nuestro maestro. Claro. Y pues la lección se llama En la escuela de Cristo. Entonces, ok, la escuela de Cristo. Como seguidores de Cristo, o en este caso como una escuela, como sus alumnos, nosotros tenemos un llamado divino que exige una entrega total. Bueno, ya en una escuela, para hacerlo más claro, tú sabes que cuando tú tienes que hacer un proyecto, un trabajo grupal, tú tienes que poner tu empeño para que saques tu parte de tu nota. Y Claro. si a veces el grupo no quiere cooperar, te toca hacerlo a ti, pero ya con tal de tener la nota para que no te afecte en final. Así, en la escuela de Cristo hay que tener una entrega total, no solamente en los proyectos de la iglesia, en lo que tiene que ver con hacer ADRA, misiones, colportaje, sino también con la comunión con Dios, con la iglesia, porque recordemos que es un solo cuerpo y también una comunión con tu familia. Claro, y también si vamos a hacer esto, hagámoslo bien, ¿no? Demos todo, demos lo mejor que tenemos y no a medias o ya lo que sobra o lo que O podemos. sea, ¿de ¿no? qué sirve hacer todas las cosas de la iglesia si la comunión con Dios en nuestro hogar es deplorable? Y creo que también ahí cuando viene de la mano esta parte de la salud. Salud. Esa parte de estar a solas con Dios. Porque si ustedes han tenido la oportunidad de tener un liderazgo en la iglesia, se dan cuenta que esta parte es abrumadora. ¿Ya? Liderar a los jóvenes, a los hermanos, decirle ayúdenos en esto, por favor necesitamos lo otro, tal. Y a veces no apoyan y eso nos frustra. Y a veces pensando en todo esto, nosotros nos olvidamos cuál es el verdadero objetivo. Que en 2 de Corintios, de 5, 18 al 19, nos da cuál es la lección que nosotros debemos, cuál es la lección final que nosotros tenemos que dar a los demás. ¿Y cuál es? Que nosotros estábamos hablando detrás de cámaras, ¿no? De cuál es la última lección, que es hablar a los demás que Cristo nos reconcilió
con nuestro Padre Celestial. Y a veces nos olvidamos de eso, que nosotros estamos reconciliados con nuestro Padre, con Dios. Algo que todavía me queda en la cabeza, que una vez escuché, que Jesús es el puente entre nosotros y el Padre, porque si no hubiera sido por Jesús, que se entregó para sacrificarse, no tendríamos esa comunión con Dios, y a lo mejor estaríamos condenados eternamente. Se escucha feo, pero es la verdad. Jesús pagó algo que no merecía que lo pagara, sino nosotros, pero nos tomaría bastante tiempo entender eso y el orgullo humano, y hubiera sido difícil continuar con esta vida pecaminosa, pero no, Jesús vino aquí, nos salvó y nos dio la oportunidad de conciliarnos y reconectar con nuestro Padre. Claro. Me parece muy interesante, ¿no? Algo increíble. Todo esto de Dios, del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muchas veces nos variamos, pero me parece algo muy increíble, ¿no? Como cada pieza Cada En parte cada- es de la- fundamental Ajá, y tan claro. importante y funciona diferente, pero juntas son como que mejor, no sé, me parece algo genial y como todo es tan esencial, ¿no? Como todo tiene que estar bien arraigado a nuestra vida. Eso Así es. Y Es como, increíble. y como una verdadera escuela, pues, ¿no? El profe siempre nos deja una tarea. ¿No? Y en 2 Corintios 5, de 18 al 19, nos dice al último, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje, pues, a los demás. ¿Y cuál era ese mensaje? Porque les mencioné que era la reconciliación del Padre con nosotros a través de Cristo Jesús. Y algo importante, que Él no toma en cuenta nuestros pecados. O sea, que claro, tenemos que aceptar el sacrificio de Jesús para que se proceda a esta gracia. Claro. ¿Ya? Y nuestra tarea es decirle a todo el mundo, chicos, por favor, acepten a Dios, ¿verdad? Que ese es el fin de todo esto de que nosotros hablamos. Sigamos. No, algo interesante aquí con respecto a esto, a futuro, no sé qué piensan ustedes, pero dicen nuestros padres que mantenerlos en el camino de Dios a veces es difícil porque no somos adventistas de cuna como, bueno, por un ejemplo, tú eres adventista de cuna, igual tú estás aquí en la iglesia normalito porque tu mamá te guió y te aconsejó. Jonathan, tu mamá a lo mejor te dijo algo con respecto a la iglesia, pregunto. ¿Sobre qué? Cualquier cosa, como Sobre que te estar como que entregaras ahí, siempre- congregarte. No, yo soy de cuna también, ¿verdad? Somos de cuna. Yo creo Yo bueno, soy la lo he única dicho, que no sé de cuna. en la... Mira, un ejemplo aquí. Yo siempre me olvido que Bianca no es de cuna, pero Bianca no es de cuna. A ver, a ver, a ver. Ah, yo tampoco soy. A ver, escuchen, no soy de cuna, pero sí fui presentada a la iglesia adventista. Ok, volviendo al tema. Nuestros padres dicen que es difícil guiarnos al respecto con el camino de Dios. Porque tener que influir en nuestros hijos a futuro, imagínense algún día que ustedes sean papás, no sé, con quien Dios sea. no quiera. Bueno, no sé. Bueno, seguramente ustedes también van a decir, nuestros padres tienen razón, es difícil criar a nuestros hijos porque somos el ejemplo de nuestros hijos. Claro. Tenemos que decirles qué hacer, cómo se deben alimentar, tienen que hacer caso, tienen que hacer esto. Y es difícil. Cuando consideramos los eventos más importantes de nuestra vida cotidiana, o a futuro a lo mejor, que requieren grandes decisiones, como tú sientes que hay una presión en esa decisión, tú dices, si elijo esto, puede pasar esto, que es algo bueno, un ejemplo. Pero si elijo esto, va a pasar algo malo, que igual va a tener un peso. Las decisiones que tomamos siempre van a tener un peso. Y sentiremos la culpa, o a veces como que decimos, a lo mejor pude haber elegido esto u otro, y se siente feo. ¿Podremos permitirnos el lujo de no levantarnos temprano para buscar a Dios antes de que comience nuestro día? Porque así como sentimos que las decisiones dependen de nosotros, si no estamos con la mano de Dios, se siente más dura la decisión. Digo, ¿qué tengo que hacer? No estoy preparada para esto. Y lo que sea que elija va a quedar a futuro como un peso y no va a ser lo que quería. O no va a ser como ellos quieren. Y se siente feo. Claro, yo creo que también es muy bonito. Yo creo que es diferente. Hay una diferencia muy grande de empezar el día con Dios a dejarlo para el último o para otro momento. No, yo creo que influye mucho, ¿no? Porque empezar el día con Dios, yo creo que te asegura como que una protección diferente, no sé, yo lo siento así. Cuando yo empiezo el día con Dios, es muy diferente a cuando tal vez
yo he dicho, más tarde lo hago, o después hago mi culto, o en la noche lo hago, El se me hace tonito. tarde. Yo creo que es muy diferente. Yo lo siento muy diferente realmente en mi vida cotidiana. Para mí sí hace una gran diferencia, no sé por ustedes. Y aparte que uno comenzando leyendo la palabra de Dios tiene en la mente esos versículos que hemos estado estudiando por pocos minutos, ¿no? Y eso es lo que por ejemplo, si nosotros leemos un Salmos o un Proverbios, ese versículo se nos va a quedar en la mente. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer un estudio de la Biblia consciente. Si bien tú eres nuevo, ¿no? El que nos está viendo, no sabes cómo comenzar el estudio de la palabra de Dios, te recomendamos ver estos videos o leer Salmos y Proverbios. Esos son los mejores libros para poder comenzar tu día, porque te da unos versículos, pero buenísimos para poder saber qué hacer. Esos versículos o te dan prácticamente aliento. son consejos de tu día a día. Exacto. Y me encanta, son me buenísimos. encanta cómo la Biblia tiene como que respuesta para todo. Es como que trata todo, trata el divorcio, trata el adulterio, trata como que cosas que pasan en el mundo hoy en día, ¿no? Lo curioso es que he oído a gente con testimonios que cuando dicen que abren la Biblia, o sea, dicen diciendo, voy a abrir la Biblia cuando están frustradas o gente que no se ha convertido, dicen que la Biblia abre un versículo en especial que ellos necesitan. O sea, ellos no lo buscan, lo abren, ven el primer versículo que se les cruza y sienten que eso es para ellos. O sea, imagínate la respuesta inmediata de Dios cuando dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago cuando estás angustiado? Imagínate, abrir la Biblia y el primer versículo sea tu respuesta. Se debe sentir especial que Dios, a pesar de todo lo que tiene que hacer con las personas, con la gente, tiene también un tiempo para ti. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener Un tiempo para tiempo Dios. para Dios? Porque no hay 1.000.000 de dioses que le demos tiempo. O a lo mejor si en nuestra Claro. vida cotidiana, el trabajo, el teléfono, la computadora, los estudios o cualquier otro tipo de cosa. Si solamente hay un Dios y hay millones de personas que a Dios le puede dedicar su tiempo, ¿por qué las millones de personas no pueden buscar al Dios que existe? Claro. Ahí está el no ¿Cómo no? concuerda. ¿Cómo no podemos ponerlo a Dios en primer lugar? Claro. Dios tiene tiempo para todos nosotros que somos 1.000.000 de personas en el mundo y nosotros no podemos tener un pequeño espacio para Él. Y eso lo nos piden nomás la mañana. Es, Y en la- es en toda la la noche. condición que nos pide. Y algo interesante, ya para ir culminando, Claro. nos dice la siguiente lección: demasiado ocupado para dedicar tiempo a Dios. Y algo importante que yo he visto en mi propia vida, después de retomar con más seriedad, porque, ser sincero, ¿no? Aquí sinceridad ante todo. Antes del Ministerio de Redención, yo muy poco hacía lo que es mi ministerio personal, ¿no? Mi culto personal. Pero después de dedicarle más tiempo para poder dar las lecciones para sabática y así, me he dado cuenta de que cuando tú comienzas tu día, a veces uno dice, bueno, voy a darle tiempo a Dios en la mañana y ya hago lo mío. Pero no, tú te quedas con esas lecciones, sientes que en todo momento estás hablando con Dios sin querer. Sin querer tú sientes que en la vida Dios te pone una prueba y Él te habla a través de esa prueba. Y tú te acuerdas del versículo que leíste en la mañana y lo pones en práctica. La verdad es muy interesante, y también muy increíble. Cuando comienzas a estudiar la palabra de Dios, intentar esa conexión con Dios. A verlo La verdad no que como sí. una obligación, sino como un libro interesante, un libro también en parte científico que relata un montón de historias que pasaron en la vida real. Es un libro histórico la Biblia. Es Claro. histórico, poético, es lleno A mí de to- a mí lo que acción. acción, De romance. romance. Esos cantares, pero eso ya para otra ocasión. Pero en serio, a mí me sorprende la gente que dice que es fantasía y digo, ¿cómo que fantasía? Tú sabes, hasta hay veces que se ha confirmado que la Biblia, los lugares, las cosas que se han Claro. encontrado, que de verdad la Biblia es un libro que ha pasado siglos de siglos, tiempos de tiempos, hasta hoy en día. Y se han confirmado los lugares y todas las cosas que se han hecho que de verdad pasaron. Y me sorprende que la gente diga que es fantasía, es lo único que no me cabe en la cabeza. Y algo interesante, ya para ir culminando, como dijo Jonathan,
hay algo que nos vuelve a recalcar con respecto a esta lección. Ninguna vida estuvo tan llena de trabajo y responsabilidad como la de Jesús. Claro. Sin embargo, cuán a menudo se le encontraba en oración, cuán constante era con su comunión con Dios. Repetidas veces en la historia de su vida terrenal se encuentran registros como este, en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, fue a un lugar desierto y allí oraba, el versículo que vimos hace poco. O en Lucas 5, del 15 al 16, y se reunía mucha gente para oírle y para que lo sanara de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y en Lucas 6:12, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Imagínate. La noche entera, y nosotros no podemos ni darle 15 minutos. 15 minutos, media hora. O sea, y a lo mejor opino, no lo sé, sus vidas ni siquiera son tan ajetreadas como la de Jesús. Claro, Jesús tenía un itinerario súper apretado. Claro, ninguna agenda se compara con la de él. Que él tenía que su ministerio, tenía que cuidar a la gente, tenía que visitar a su mamá, darle consejo a los discípulos que todavía estaban en entrenamiento. ¿Sabes? Aún así, en su ministerio, en todo lo que él hacía, todo era para obra de Dios. Claro. Todo este ministerio era para obra de Dios, y aunque todo su día tenía que ver con la comunión con Dios, él aún así, cuando se levantaba, cuando se iba a dormir, o durante toda la noche, aún así lo buscaba a Dios y hablaba con él, ¿no? Y estaba en comunión con él, aunque todo su ministerio se trataba sobre eso, ¿no? Y aparte él se movilizaba a puro pie nomás. Imagínate, caminar y caminar. Esas piernas. A veces le tocaba ir pues en un buen conquistador. En barco era como que, bueno, el descanso, porque mencionan que se quedó dormido en una de las barcas. Pero aún así, incluso en el mar le daba las en el mar ni siquiera los dejaban dormir. Porque claro. Señor, una pequeña... sálvanos, por favor. Puedes creer, ni así lo dejaban dormir a Jesús. Y ahí la arrepentida que les dio. Hombre, Focafé, ¿por qué no le dijeron al mar que se calmara? ¿Por qué le dijo, cálmate, mar? Y el mar se calmó. ¿Por qué no dijeron eso? Prácticamente fue eso. Que les dijo, ¿por qué teniendo fe no le dijeron al mar que se calme? Eso es todo lo que tenían que hacer. Y aún así, Jesús siempre sacaba tiempo. Y nosotros nada. Bueno, tenemos que cambiar. Bueno, hay que cambiar, ¿no? Todos para eso son estas lecciones, para poder hacer una autoevaluación, para que también tomar cartas en el asunto, ¿no? Claro. Bueno. Esta fue la primera parte de la experiencia, cual sabemos su secreto, que es madrugar y estar en comunión con Dios. Claro. Las primeras horas del día. Como último énfasis, la verdad sí es muy interesante este tema, porque nos recuerda el momento que tenemos con comunión con Dios. Que aunque no tengamos una agenda tan ocupada, o a lo mejor sí, debemos buscarle 15 minutos, media hora para comunicarnos con Él. Porque, como dije, hay 1 millón de personas y Dios le dedica tiempo a cada una. Y solamente que tenemos un Dios, ¿por qué no le podemos dedicar ese tiempito como Él nos lo dedica a nosotros? Porque aquí nos demuestra que Dios nos ama a pesar de todo. Estás ocupado, aunque no hayas hecho tu culto, Él de algún modo u otro nos ayuda. Él se queda con nosotros y Él no nos abandona. Porque Él es nuestro pastor y nosotros somos como sus ovejas. Él nos va a enseñar y Él nos quiere guiar hacia la paz celestial. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de nuestra conversación con Él en la Biblia, la matutina o la escuela sabática. Dios siempre va a estar ahí para ti, para mí, para Ellen o para Jonathan o para cualquiera de este estudio. Así que depende de nosotros. Vamos a trasnochar, a quedarnos dormidos hasta más tarde y levantarnos bastante tarde. O vamos a sacrificar unas horas de sueño para darle un momento a Dios y adorarlo y conversarle, Señor, hoy tengo esto en el día. Quiero que me ayudes a decidir qué es lo mejor para mí, pero también qué es lo mejor a tu voluntad. Amén. Muy bien. Para finalizar, ¿hacemos una oración? ¿Sí? Salud. Después de la oración. ¿A la oración? Está bien. Entonces, ¿hago la oración? ¿Lo yo? ¿Quieres orar? Sí. Ya, chévere. Ok. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este tema que nos ha otorgado estar aquí. Y hemos aprendido acerca de que necesitamos un tiempo contigo a solas, Señor.
que quieres ayudarnos a relajarnos a tu manera, que quieres que conversemos contigo, que no te guardemos nada, aunque tú lo sabes todo, quieres que te lo contemos, digamos, Señor, tuve esto en el día, te pido que tú me ayudes a que me guíes y que me des la respuesta a mis problemas, Señor, y todo lo que se haga tu voluntad. Te pedimos que tú nos bendigas y nos guardes en todo momento, y también a las personas que nos están viendo, que podamos aprender más acerca de tu palabra, de tu amor y misericordia, y que aprendamos a conversar más contigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, les mandamos un saludo. Un saludito, Ajá. yo tengo 2 saludos especiales para mis antiguos profesores del Colegio Pacífico, al pastor Noé Plúa y a su esposa Ruth y a sus 2 niños. Que ya pues, me dio gusto verlos, ahí les mando un saludito, bonita familia. Está bien. Yo. Ajá. Bueno, saludos a nuestros amigos que nos están viendo, que cada día, pues, bueno, cada semana nos apoyan con su like y sus comentarios. Desde Perú también nos están viendo. La verdad, me alegra mucho saber de que nuestro mensaje está llegando a otros países. Y bueno, le doy gracias a Dios y a ustedes. Muy bien, yo les mando un saludo a Andrea, la hermana de Jonathan, que está bien, esta vez nos está viendo en vivo también. Le mandamos un saludo a Andrea. Muy bien, eso sería todo. Ahora ella es parte de la familia de Redención. Sí. Ahora vas a tener aquí a tu hermana que te va a observar todo el rato. Ya está grabado. Se siente la presión. Bueno, Bueno, bien, chicos, ya con esto culminamos la lección. No Nos olviden vemos. darle suscribirse, darle like, comentar y compartir con los demás la palabra. Así Eso que mismo. Nos vemos. Dios lo bendiga. Nos vemos en la siguiente parte. ¡Vemos! Nos vemos, chao.